Bien, jóvenes, ahora vamos a ver unos ejercicios con respecto a sucesiones. El primer ejercicio va a ser el siguiente, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, los pagos mensuales de consuelo al banco ocasionados por un préstamo forman una sucesión aritmética. Si el octavo pago que realizó fue de $153 y el 15º pago de $181, encuentra el 20º pago. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo primero que vamos a hacer? Es sacar los datos que me indican allí, ¿sí? Veamos, lo primero que vamos a hacer son los datos, que son los siguientes. Me dice que el octavo pago fue de $153, por lo tanto, sería U de 8 como el octavo término, ¿sí? Que sería igual a 153. Luego dice, y el 15º pago de 181. 15º, ya sabemos que es el número 15, igual a $181. Entonces, nos piden como información, dice que cuál va a ser el 20º pago, ¿sí? El 20º pago sería U de 20. Nosotros no sabemos cuánto es eso. Como nos dice el ejercicio, es una sucesión aritmética, ¿verdad? Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar en una sucesión aritmética y para encontrar un término cualquiera es el siguiente, ¿no? Yo tengo UN igual a U1 más N menos 1 por D. Esa es la fórmula que tenemos. Como me piden el término 20 o el 20º pago, me falta información para sacar ese pago, ¿no? Por lo tanto, ¿qué información es la que me falta? Viendo la fórmula, me falta el primer término y me falta la diferencia también, ¿verdad? Yo no tengo ninguno de los dos. Pero la información que me indican los datos, vamos a sacar dos ecuaciones para los datos pedidos, vamos a resolverlos, ¿no? De esta manera, ¿sí? Por lo menos, por ejemplo, yo tengo el octavo término de la siguiente manera, ¿no? Sería, octavo término es igual al primer término más, como es el octavo, n sería igual a 8. 8 menos 1 por d. El octavo término es igual en este caso a 153. 153 va a ser igual al primer término más 8 menos 1 que nos da 7 por d, que es la diferencia. Yo ya tengo ahí una primera ecuación en términos del primer término en este caso y de la diferencia, ¿sí? Entonces esa sería la primera ecuación que tenemos. La otra ecuación es con la segunda información que me dan allí, que es el 15º pago, ¿no? El 15º pago, ¿qué me indica? Que es U de 15 es igual al primer término, que no lo tengo, más, en este caso como es 15, reemplazo en N15, ¿no? 15 menos 1 por D. Como tengo el pago 15º, que es 181, reemplazamos 181, que es el 15º pago, es igual al primer término más 14 por D. Y allí tenemos una segunda ecuación, ¿no? Una segunda ecuación. Aquí podemos utilizar cualquier método para sacar la información que nos piden en este caso, que es el primer término, y nos piden la diferencia. Cualquier método, ¿no? Vamos a utilizar el método de eliminación. ¿De qué manera? De la siguiente. Si yo voy a cambiar el signo a la primera ecuación, voy a multiplicar a la primera ecuación, a toda la ecuación, por menos 1. Voy a multiplicar por menos 1. De esta manera voy a obtener lo siguiente. Menos por más da menos, sería menos 153, va a ser igual a menos por más menos 1, que sería U1, y menos por más menos, menos 7D. Y voy a sumar con la segunda ecuación. Al sumar la segunda ecuación, tendríamos aquí, ¿no? 181 va a ser igual a U1, que es el primer término, más 14 por D. Y esa suma, vamos a ver qué resultado nos da. 181 menos 153 es igual a 28. Menos U1 más U1, sabemos que se eliminan, se hace 0. Y 14 menos 7, 7D.
Despejamos para sacar el valor de la diferencia, en este caso 7 está multiplicando, cambia la operación a división, ¿no? Entonces tendríamos 28 sobre 7 es igual a D. Simplificando, tendríamos séptima 1, séptima 4. Por lo tanto, la diferencia va a ser igual a 4. Ya tenemos la diferencia, ahora nos falta hallar el primer término. Podemos hacerlo con cualquiera de estas dos ecuaciones para hallar el primer término. Vamos a utilizar la segunda ecuación. Reemplazando tendríamos lo siguiente, ¿no? 181 es igual a 1 más 14 que multiplica la diferencia que ya sacamos, que es igual a 4. Entonces multiplicamos, vamos a tener este valor, ¿no? 181 es igual a 1 más 4 por 4, 16, llevamos 1, 56. Entonces, como está positivo, cambia la operación a negativo y vamos a tener esto, ¿no? Porque estamos despejando el primer término. Igual a 1. Y restando vamos a tener lo siguiente, que U1, que es el primer término, es igual a 125. Por lo tanto, el primer pago que hace en este caso Consuelo es de $125. Y ya tengo el primer pago y tengo la diferencia. Por lo tanto, ya tengo la información suficiente para sacar lo que me piden, que es el término número 20. ¿Sí? Veamos entonces. Lo vamos a desarrollar acá, ¿no? Sería, como es el término número 20, sería U de 20 va a ser igual, reemplazamos aquí en la ecuación del término enésimo de la sucesión aritmética, el primer término que tenemos, 125. Ubicamos 125 más n, el valor de n que es el que tenemos aquí, que es 20 menos 1, multiplicado por la diferencia, que en este caso es 4, ¿no? Entonces, desarrollando, vamos a tener que el pago 20 va a ser igual a 125 más 19 por 4, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. El pago 20 va a ser igual a 125, multiplicando por 19 el 4 daría 4 por 9, 36, llevo 3, 76, ¿verdad? 4 por 1, 4 y 3 que llevaba, 7, 76. Por lo tanto, el pago 20 va a ser igual a 201, ¿no? Sumando eso. Quiere decir que, en este caso Consuelo, el 20º pago va a ser igual a $201. Bien, vamos a ver un segundo ejercicio con respecto a sucesiones, ¿no? Dice, sea la sucesión, la que se encuentra allí, que es 96, 48, 24, 12, puntos suspensivos, sigue la sucesión, encuentre el lugar que ocupa el término 3 sobre 16. ¿Sí? Veamos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en esta sucesión? Podemos hacer lo siguiente, ¿no? La relación que hay entre 96 y 48 sería ¿cuál? Veamos, ¿no? 96 sería la mitad o lo que es lo mismo multiplicar por un medio, ¿verdad? Lo mismo ocurre en cada una de ellas, ¿no? Que estoy multiplicando 48 por un medio, nos va a dar 24. Por lo tanto, como está multiplicando, en este caso este factor, estamos hablando de una sucesión geométrica. Por lo tanto, lo que me piden, vamos viendo, ¿no? Saquemos los datos con respecto a esa sucesión, ¿no? Tengo el primer término en este caso, que es 96. 1 va a ser igual a 96, ¿sí? Tengo en este caso la razón, porque estamos hablando de una sucesión geométrica, la razón es igual a un medio en este caso, ¿no? Un medio. Bien, y la información que me piden dicen que yo no sé el valor o dónde se encuentra el término 3 sobre 16. En otras palabras me piden n, ¿no? ¿En qué lugar se encuentra este término que está allí? 3 sobre 16. Para ello, como estamos hablando ya de una progresión geométrica o sucesión geométrica, utilizamos la siguiente fórmula, ¿no? Un va a ser igual al primer término que multiplica la razón elevado a la n menos 1. Veamos, entonces, un sería el valor que tenemos aquí, 3 sobre 16. 3 sobre 16 va a ser igual
al primer término, que en este caso es 96, multiplicado por la razón, que es un medio, elevado a la n menos 1. N es la información que me piden, yo no la tengo en este momento, ¿no? Veamos una forma de despejarnos, en este caso n. 96 está multiplicando, pasaría al otro lado, o al otro miembro de la ecuación, a dividir. Tendríamos de esta manera, 3 sobre 16 por 96. Y esto es igual a un medio n a la menos 1. Eso es lo que tendríamos, ¿sí? Recordemos que aquí está multiplicando, ¿no? Bien, aquí por ejemplo me puedo dar cuenta que yo puedo simplificar, puedo sacar tercera. Tercera 1, tercera de 9, 3 y tercera de 6, 2, ¿no? Tendríamos lo siguiente, 1, 16 por 32 va a ser igual a un medio elevado a la n menos 1, ¿no? Yo puedo descomponer el 16 y el 32, veamos a qué vamos a llegar, ¿no? 1 sobre, el 16 sería 2 a la cuarta, multiplicado por 32, que sería 2 a la quinta. Esto es igual a un medio elevado a la n menos 1, ¿verdad? Nos damos cuenta que tengo multiplicación de bases iguales, se suman los exponentes, ¿no? Entonces, al sumar los exponentes, vamos a hacer lo siguiente. 1 sobre 2 a la 9, porque 4 más 5 nos da 9, ¿no? Va a ser igual a un medio a la n menos 1, ¿sí? Resolviendo la parte derecha, tendríamos 1 sobre 2 a la 9, va a ser igual. 1 elevado a cualquier exponente siempre nos va a dar 1, ¿no? Y acá vamos a tener 2 elevado a la n menos 1. Para que esta igualdad se cumpla, el valor de n tiene que ser igual a 10. ¿Por qué? Porque 10 menos 1 nos va a dar 9. 1 sobre 2 a la 9 va a ser igual 1 sobre 2 a la 9. Por lo tanto, n va a ser igual a 10. Lo que quiere decir que, en este caso, 3 sobre 16 va a ocupar el décimo lugar, ¿no?